tiene energía, tiene fuerza. Primero aparece como una fuerza pequeñita, pero la tiene. Una fuerza aparentemente débil, pero el bebé tiene fuerza. Incluso Dios le puso glándulas para extraer leche de su mamá. Qué lindo eso, ¿verdad? La succión del bebé en el seno materno ve la energía del bebé, aún recién nacido. Y dice que el pecado, cuando ya se comete, da a luz una criatura que Santiago dice que esa criatura viva que nace es paradójicamente la muerte. Lo que significa es, cuando la persona peca, no solamente ocurre una muerte en el alma, en el espíritu. Cuando un creyente peca, se entrega al pecado, no solamente ocurre una muerte dentro de él y su espíritu se hace cadavérico y siente que se le cortó la línea telefónica con Dios y siente que no puede adorar y se siente la persona más vil. Una de las cosas que muestra que yo soy evangélico de verdad, cristiano, redimido, y cuando peco me siento mal, me siento destruido, tengo que ir urgentemente a la cruz del Calvario a pedirle misericordia a Jesucristo. El pecado, cuando se comete, da a luz, pare, una criatura que se llama muerte. Y significa esto, no solamente que el pecado me mata por dentro, sino que la muerte nace fuera de la persona y la muerte comienza a moverse como un bebé, a actuar como un niño que va creciendo. Y muchas veces después que el pecado se comete, la persona siente que la muerte le camina por la orilla. Ahora le explico. Y la muerte daña familias, y la muerte que dio a luz el pecado consumado se comienza a mover con autoridad, porque el paritorio del pecado cometido activa a la muerte como un ser vivo, da a luz un ser y se llama muerte. Y la muerte vestida de vida y la muerte disfrazada de energía comienza a matar y destruir. Miren a David. Segundo de Samuel 11, David se entrega y comete un pecado desbordado y un montón de pecados sexuales y también de lascivia y de muerte y de homicidio. Y el pecado de David dio a luz la muerte, y la muerte que nació de su pecado, según la Biblia, que es el libro que tiene toda la verdad dentro. Esta palabra es la verdad. Santifícalos en tus palabras es la verdad. La muerte nació de allí y la muerte comenzó a sacar su espada porque había nacido del acto de pecado cometido de David. Y la muerte fue y violó a Tamar, la hija de David preciosa. Y la muerte fue y usó a Absalón, y Absalón, en venganza de que su hermano Amnón violó a su hermana Tamar, la muerte en la espada de Absalón mató también a Amnón. Y después Absalón también, que era el joven precioso de Israel, el hijo amado de David, también ese joven muere porque la muerte había nacido. Y qué bueno que tengamos una Biblia y un vocero que diga esta mañana: emocionémonos, cantemos, aleluya, Cristo viene pronto. Pero no olvidemos que tenemos un combate y estamos llamados a ganarlo en el nombre del Señor. Te voy a mirar esta mañana con fe y te voy a decir: usted va a ganar la batalla al pecado, va a combatir, pero no solo va a combatir. Dice la palabra, la parte buena del mensaje ahora es que cuando el pecado viene y usted se arma contra él, la palabra dice que entonces el Señor Jesucristo, que venció a la muerte misma, la dádiva de Dios no es muerte como el pecado que nace y comienza a matar. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y te quiero decir una palabra de fe esta mañana. Usted está aquí esta mañana porque ama a Dios, pero vino aquí y a lo mejor ayer o antier o el jueves tuvo un embate con el pecado. Hoy el pecado viene sofisticado. Lo tenemos en la casa, en la computadora, lo tenemos en el teléfono, lo tenemos donde quiera. Hay más acceso rápido al pecado que en la antigüedad, en que este versículo se escribió. Cuidados, padres, miren a los niños que ven en su computadora, porque el pecado, si logra entrar a la casa, lo va a arruinar todo. Los cristianos inteligentes son celosos contra el pecado. Las madres inteligentes son celosas contra el pecado. Tienen un celo de combate. Por aquí no pasa, por aquí no pasa. Y dicen los que saben de esta historia de por qué aparece aquí el pecado como un combate, que en la Grecia de Pablo, uno de los deportes más comunes era el boxeo olímpico. Y dice que en aquel tiempo rústico, donde no había muchas cosas sofisticadas como hoy, que son guantes de boxeo de goma, y que lo que hacen es aturdir al otro.
En aquel tiempo los guantes eran un paño que se ponía en la mano de los casi gladiadores, boxeadores de la época, y le ponían unas puntas de plomo dentro del puño del boxeador, que estaba rodeado con unos paños. Y cuando él boxeaba con su contrincante, el golpe no era el golpe de la mano solamente o del paño, sino de los pedazos de plomo que había en las manos del boxeador. Y el reto era no quién gana por puntos, sino quién hiere más al contrincante. Hay guantes de plomo en la mano del diablo, usando mi naturaleza, usando el mundo que me asedia, usando el pecado que está en las huestes de maldad, y él quiere golpearte con hierro, con plomos. Pero nosotros tenemos, gloria a Dios, unas tremendas armaduras que nos dio el Dios omnipotente, y las armas que él nos dio no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Permiso, perdón por insistir. El llamado esta mañana: no te canses de pelear contra ese pecado. Traza límites en tu casa y también aquí en la iglesia. No importa que el pastor caiga pesado, pero voy a seguir predicando en el gozo del sexto año que el pecado hay que golpearlo, destruirlo, arruinarlo, perseguirlo, hacerle daño, porque él nos quiere comer a nosotros. ¿Cuántos dicen aleluya? Mientras estudiaba para este mensaje, el Señor abrió mis ojos para ver estas 4 armas que te quiero entregar. Necesitamos leer Mateo 26 para decir con los labios de Cristo abiertos esta mañana frente a la iglesia, cuando vio a los discípulos que estaban tentados a fallarle. Ustedes saben que excepto Pedro, que lo siguió de lejos, los otros 10, porque Judas se ahorcó antes o después de eso, pero los otros 10 estaban allí y se fueron cuando vino el momento de la prueba, en vez de seguir al maestro. Pero eran seres humanos. Y una de las cosas que Dios nos enseña esta mañana en combatir contra lo que nos quiere matar como iglesia, como cuerpo de Cristo, como personas, combatir el pecado, es que tú y yo no tenemos fuerzas propias para ser vencedores. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que ir a la fortaleza de aquel que es fuerte. Él es el que nos lleva siempre en triunfo. Él es el que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si yo confío en mí, soy cao, no cao del pecado. Me van a dar un conteo de protección. Pero si yo confío en el fuerte de Jacob, que se predicaba aquí el viernes, el pecado me podrá golpear 2 o 3 veces, pero yo me voy a levantar contra él, combatiendo contra el pecado. Dicen amén, hermanos. Y cuando los discípulos estaban allí, aún Pedro, el onceno, Pedro, el Señor lo vio, que en la hora que estaba el enemigo tan fuerte, que Jesús dijo: esta hora es la potestad de las tinieblas aquí en este huerto de Getsemaní. Él les dijo a ellos la herramienta para vencer la tentación. Cuando las huestes de pecado invadieron Getsemaní, cuando el diablo se reía de los discípulos por cobardía, el Señor dio un método que funciona y que esta iglesia debe amar siempre y cuidar siempre. Él dijo allá en Mateo 26: velad y orad para que no entréis en tentación. Velen y oren. El arma más poderosa para no pecar se llama orar a Dios. Y siempre os recuerdo, mis santos hermanos, la oración del martes no basta aquí. Lo que hacemos antes de los cultos no basta. Cada creyente que sabe que el pecado lo quiere golpear, que el pecado lo quiere matar, tiene que tener un altar bueno propio. Un altar propio de oración, no de papel, no de yeso, no de oro como la gente del espiritismo de santería. Un altar espiritual, el cuartico de su casa, en la esquina de su cama, en donde usted ore, en el comedor, en la sala, en el lugar que usted escogió. De hecho, no es un lugar fijo, es un altar espiritual más bien. Aún en los hombres, oren en todo lugar, levantando manos santas, porque si usted ora, oiga, a mí me ha dado mucha fuerza esta verdad que me dijo Jesús en su palabra. Él me dice que si yo oro y velo, no voy a caer en tentación. ¿Cuántos gritan aleluya en este domingo especial de aniversario? Monte de Sión, el Señor te multiplicará, te hará crecer, te fortalecerá. Serás una iglesia aún más grande que lo que somos hoy. Tenemos casa llena esta mañana, pero Dios nos quiere llevar a niveles grandes. Pero no olvidemos, si le abrimos la puerta al pecado, si nos hacemos livianos, y si el pecado ya no me asusta, y si el pecado se puede cometer. Anoche estaba en Kendall con mi hermano Moisés, que estaba predicando por allá, y nos encontramos en la Beach Road, en la 40 Street del Subway, una iglesia que decía Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Y